Meditando en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, a partir del versículo 19. Ahí vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 19 hasta el 29. Así es que leemos Juan 5, 19 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que el Señor en su gracia haga que esta palabra, que es viva y eficaz, sea hecha vida en nuestra vida por el poder de su Espíritu. Amén. Mire, este pasaje que hemos leído es una extraordinaria pieza, un extraordinario ejemplo de cuán profundo y cuán teológico y cuán escatológico, por ponerlo así, es el Evangelio de Juan. Digo esto porque hace unos 45 años, conforme nos íbamos convirtiendo, los predicadores de aquella época decían: lea el Evangelio de Juan. Y bueno, yo leí el Evangelio de Juan empezando mi vida espiritual, pero es con el paso del tiempo, con el paso de los años, que me vengo a dar cuenta de qué profundo es este Evangelio y qué nociones más tremendas tiene. El tema que yo quiero desarrollar con ustedes a partir de este pasaje es el que se resume en el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. De eso es lo que vamos a estar trabajando y vamos a verlo presente en este pasaje. Esto es, creo yo, mis amados hermanos, muy importante, sobre todo en razón de que hoy vivimos un momento tan crítico para el cristianismo, donde mucha gente quiere tener un cristianismo sin rostro, es decir, un cristianismo sin compromiso de vida eclesiástica, sin un sentido de pertenencia. O como dice una hermana aquí de la iglesia, la gente hoy quiere un cristianismo sin ombligo. ¿Han escuchado? No sé si allá en Panamá usarán esta expresión. Es que yo dejé el ombligo en tal lugar. Eso quiere decir, yo nací en tal lugar y yo me siento de allá. Vivo aquí en la capital, pero me siento que soy, vamos a decir, de Chiriquí. Entonces, esa identidad, ese sentido de pertenencia y de origen, mucha gente no lo quiere tener hoy en la iglesia. No quiere ser un cristiano
quieren un cristianismo sin rostro, pero todavía me parece a mí mucho más peligroso es que se quiere tener un cristianismo sin Cristo. Hace algunos años estábamos enseñando en algún momento sobre la apostasía que se vendría sobre la iglesia cristiana. Y en aquellos años decíamos, y todavía lo sigo pensando, que la apostasía pasa por varias etapillas, ¿verdad? Y una etapa, la primera etapa era algo así como, mire, Dios sí, iglesia no. Es decir, creo en Dios, pero no quiero compromiso con la iglesia, no quiero nada con esos sinvergüenzas. Mire esos pastores sinvergüenzas, o mire los curas sinvergüenzas, ¿verdad? Pero luego venía una segunda etapa que era más o menos lo siguiente. Dios sí, pero Cristo no. Y me parece que de una forma muy firme y consistente en el mundo occidental, porque el mundo oriental es otro mundo de verdad, pero que en Occidente, es decir, en todo el continente americano y Europa, estamos navegando en las aguas de un cristianismo que ha querido sacar a Cristo de escena, eliminando toda noción de Cristo y transformando el cristianismo en una especie de religión más o menos universalista. Y por eso hoy los misionólogos, los teólogos, eclesiólogos y cuantos especialistas habrá en esos campos nos hablan de eso que se llama el pluralismo religioso. ¿Y qué es pluralismo religioso? Simplemente es una mezcla de todo con todo y todo se vale, todo se puede creer y al fin y al cabo todos los caminos van para Roma. De la misma manera no vamos a pretender que solo los cristianos tienen razón de que Cristo es el único camino para ir al cielo. Entonces, en ese entorno y en ese contexto, quiero que nos fijemos otra vez en los detalles del pasaje que leímos para enfocarnos entonces en el versículo 23. Noten en primer lugar que Jesús, bueno, este pasaje es parte de una conversación que el Señor ha tenido a partir de uno de sus milagros. Sanó a un individuo paralítico, era un día sábado, los religiosos, líderes religiosos le caen encima al pobre paralítico que lleva la camilla para la casa, aunque era sábado, y cuando él les dice que fue Jesús el que le dijo que lo llevara, entonces se vienen en contra de Jesús y comienzan a atacarlo porque él está quebrantando el sábado. Es impensable que este tal Jesús comience a decir que alguien puede llevar una camilla el sábado sabiendo que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces ahí se arma todo un revolú, diría el puertorriqueño, se arma todo un zafarrancho de discusión y es en el calor de esta discusión que Jesús afirma lo que empezamos a leer en el versículo 19. Jesús les dijo, mire, les voy a decir la verdad, de cierto os digo, fórmula típica para una declaración que debe ser tomada como absolutamente cierta. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. En otras palabras, Jesús está diciéndole, mire, lo que yo estoy haciendo cuenta con el respaldo del Padre. Ahora, por supuesto, siempre Jesús va a hablar de Dios en el Evangelio de Juan de una forma muy especial, como el Padre, como el Padre, como el Padre. Y para que no tengamos duda de qué se está hablando ahí, pues fíjese la identificación que ya en algún momento hemos visto, que dice en 8:54 del Evangelio de Juan, donde Jesús dice, mi Padre es aquel que vosotros decís que es vuestro Dios. Así que aquí hay una identificación muy, muy clara y muy directa de parte de Jesús de que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que adoró a Abraham, Isaac y Jacob,
el Dios de los patriarcas, el Dios adorado por David, el Dios de Moisés, es el Padre de Jesucristo. Entonces no hay pérdida. Ya tenemos claro en el testimonio del Evangelio de Juan quién es el Padre. Yo sé que ustedes ya lo saben, solamente estoy aclarando los detalles del texto. Y entonces aquí tenemos a Jesús afirmando, mire, yo no puedo hacer nada sin la autoridad del Padre. Es que el Padre sabe qué es lo que yo estoy diciendo y el Padre está conmigo en los puntos que yo estoy enseñando y lo que estoy haciendo. Acuérdese, él sanó a un enfermo un sábado y le dijo al enfermo, al paralítico, que ahora puede caminar, hombre, arrolle todo eso, jálese, váyase para la casa, tranquilo. Y el hombre arrolla, no sé, lo que haya tenido que arrollarse, lo echó al hombro y se fue tranquilo, él va para su casa y ahí es donde lo atacan los líderes religiosos. Y luego Jesús dice otra cosa, que el Padre tiene todo el poder para levantar muertos, cualquier judío estaría muy de acuerdo con eso, y que el Padre les da la vida, así también el Hijo da vida. Y note que en esa declaración Jesús comienza a establecer una relación de igualdad, de unidad con el Dios del Antiguo Testamento. Siendo diferente, siendo totalmente diferente, porque Él tiene la conciencia de que Él es el Hijo, pero Él está en igual de condiciones que el Padre. No es que en el seno del misterio de la divinidad no haya un orden, porque ellos tienen un orden, pero el orden de autoridad no quiere decir ni inferioridad, ni que uno sea más Dios que el otro. Es un orden que ellos decidieron por siempre y es el Padre como cabeza de la divinidad y el Hijo y el Espíritu Santo ahí. Pero aquí, bueno, no se está, en este pasaje no se menciona al Hijo, pero digo al Espíritu, pero sí al Padre y al Hijo. En el verso 22 Jesús afirmó, porque el Padre a nadie juzga. Todos los judíos sabían, y en el pensamiento rabínico sabían, que tal cosa como un juicio final vendría y que todos los seres humanos, los judíos también, tendrían que dar cuentas ante Dios. Pero ahora lo que Jesús está diciendo es una bomba, porque está diciendo algo nuevo. Está diciendo, el Padre a nadie juzga, sino que le ha dado el juicio al Hijo. Aceptando que Jesús es el Mesías, como Juan nos va a demostrar en este Evangelio, nadie en el Antiguo Testamento, ni en la época rabínica anterior a Jesús, ninguno habría pensado que el Mesías sería el juez universal de vivos y de muertos. Ahora Jesús está afirmando que ese evento escatológico, ese evento al final de la historia, tiene por persona central a Él, que Él es el juez de vivos y los muertos y que Él ha recibido del Padre esta prerrogativa, esta autoridad. Y note que esto se expresa en términos de salvación en el versículo 24. Mire, el que me cree a mí, el que me cree a mí, el que cree mi palabra, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna. No va a tener, sino que tiene vida eterna. Eso quiere decir que la vida eterna comienza aquí, ¿verdad? Y como el presente en el idioma que se escribe en los evangelios, que es el griego, tiene un sentido continuo. Entonces tiene y sigue teniendo. Es decir, usted tiene la vida. Aquí se está afirmando la realidad de que la vida eterna, como un don escatológico, como un don final, comienza aquí, en el hoy y en ahora. Así es que mis amados hermanos, ustedes allá en Panamá
Y yo aquí desde las montañitas de Carbonal en Grecia, en Costa Rica, estamos disfrutando, participando por nuestra fe en Jesucristo del don maravilloso de la vida eterna, que la estamos viviendo aquí. Y eso es lo que hace. Anoche teníamos una reunión de matrimonios de la iglesia y el expositor, uno de los ancianos de la congregación, simplemente dijo, mire, nosotros estamos aquí dirigiendo esta charla hoy, pero ustedes tienen que saber que antes de que conociéramos a Cristo, mi esposa y yo estábamos a punto de divorciarnos. Nosotros, en nuestro matrimonio estaba ya destruido. Ya no, o sea, era un matrimonio que ya se deshacía. Y dice él, ¿y qué fue lo que cambió nuestra situación? Que creímos en Cristo, que le entregamos el corazón a Cristo. Y ellos tienen años de estar desde que se convirtieron, y han dado un fruto, una transformación, una pareja muy hermosa, con hijas muy lindas. Ya la mayor se le casó, la otra está por casarse. Entonces, Dios, la gracia de Dios vino y transformó ese matrimonio. Entonces, esas transformaciones son pequeñas manifestaciones del don de la vida eterna. Don que vamos a recibir en plenitud cuando Jesucristo vuelva, ¿verdad? Entonces, vea el ambiente donde Jesús está tocando temas que tienen que ver con el final de los tiempos, pero con el aquí presente. Y ahora, por favor, y bueno, y por esa razón es que él dice, mire, los que están muertos están escuchando, pero se refiere a muertos espirituales, dice, pero después les aseguro que los que están en las tumbas van a salir. Ahí está hablando de la resurrección, el gran evento escatológico. Y de ese evento Jesús va a ser el juez de los vivos y los muertos. Entonces, en este contexto, vea la declaración del versículo 23, que es la que nos interesa hoy. A la luz de toda esta autoridad que el Padre le ha entregado al Hijo, vea el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este verbo enviar es muy importante, muy importante para comprender esta declaración. Así es que aquí lo que tenemos a Jesús es diciendo, miren, soy el Hijo del Hombre, por eso Dios le ha dado a él toda autoridad. Hijo del Hombre es una expresión muy escatológica. En Juan, típicamente Jesús es el Hijo de Dios, se presenta como el Hijo de Dios, pero en el versículo 27, él une la noción del Hijo de Dios, participante único, junto con el Padre y el Hijo, de la divinidad. Nosotros somos hijos adoptivos, pero en el verso 27 dice que el Padre le dio toda la autoridad al Hijo por cuanto es el Hijo del Hombre. Y ahí hijo de hombre no significa ser humano simplemente, significa el Hijo del Hombre de Daniel 7, 13, 14. Como usted vendrá a su mente, supongo, el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, un personaje escatológico. Entonces, todo esto tiene que ver con que la humanidad, todos, honren al Hijo como honran al Padre. Y esto aquí es tremendo, porque lo que está diciendo Jesús es que a raíz de este acto de Dios, de darle toda autoridad a Él, la consecuencia será que todos van a tener que honrarlo a Él de la misma forma que honran al Padre. De la misma manera que se honra al Padre, se debe honrar al Hijo. Y esto implica verdadera, legítima, absoluta divinidad de Jesús como Hijo de Dios. Discúlpenme, pero Arrio estaba equivocado. Arrio y todas las manifestaciones contemporáneas de esa doctrina afirmaba que Jesús fue la primera criatura de Dios, es decir, que Jesús fue creado por el Padre. Jesús dice, mire, yo estaba siempre con el Padre y ahora la gente va a tener que honrar al Hijo
como honra al Padre. En Juan 3:35 ya Jesús había dicho algo muy interesante. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las puso en las manos del Hijo. Y ahí en ese contexto es el tema de la salvación. Entonces, el Padre ama al Hijo y ha delegado toda esa autoridad en su Hijo único, Jesucristo. Y esto tiene que hacernos pensar a todos nosotros de que como cristianos no estamos equivocados cuando confiamos en Jesucristo, cuando le entregamos a Él nuestra confianza, así como el Padre, como Jesús se entregó totalmente en las manos del Padre a la hora de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros hacemos bien al confiar el destino de nuestra alma en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos acercamos también a Jesús de la misma manera que nos acercamos a Dios el Padre. Así es que cuando se dice, mire, todos deben honrar al Hijo de la misma manera que se honra al Padre, Jesús aquí nos está poniendo en forma muy directa una idea que él ya había insinuado en otros pasajes, en otros evangelios, en parábolas. Por ejemplo, en Lucas 20:13, Lucas 29 en adelante, está la famosa parábola de unos arrendatarios de una viña. Pero Lucas 20:13 dice que el padre, ante la reacción cruel de aquellas personas a quienes él alquiló, rentó una viña para ser trabajada, ante esta situación, dice, entonces pensó el dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Y él mismo responde, enviaré a mi hijo amado, seguro a él, si lo respetarán. Seguro a él sí lo honrarán. Vea qué interesante, que ahí en Lucas 20:13 está insinuando que el padre esperaba que a su hijo se le honrara. Pero aquí en Juan 5:23, para que todos honren al hijo como honran al padre. ¿Y por qué le dije antes que el verbo enviar era tan importante, verdad? Eh, Cuando dice que el Padre que lo envió a él. En el mundo judío había un sistema, algunos de ustedes supongo que conocen bien esto, donde ellos enviaban personas en autoridad. Y en el pensamiento judío, en el pensamiento rabínico se decía, un enviado es como aquel que le envió. Es decir, si vamos a decir que el pastor Gustavo Vindas tiene que ir a Italia a predicar, pero el pastor Gustavo Vindas no puede ir, entonces vamos a decir que el pastor le dice al joven Rubén Mariscal, que mi memoria me dice que te conocí cuando eras un bebé, creo. Rubén, vaya usted en mi representación. Entonces el joven Mariscal va a Italia, a la ciudad de Turín, allá predica, ministra, enseña, etc. Pero si fuésemos judíos, para todo efecto legal, la persona legal que fue no fue Rubén Mariscal, fue el pastor Gustavo Vindas. Y así constaría en los registros. La persona física, Rubén Mariscal. Pero como Rubén fue en la autoridad del que le envió, era como si el mismo Gustavo Vindas estuviera ya en Turín. Ahora, don Gustavo, si tiene que ir a Italia y no puede, me manda, yo sí también me ofrezco a ir muy gentilmente y ojalá no por Zoom, sino en físico, cuando Dios quite esta pandemia. Pero si me explico con ese principio, el enviado es como el que le envió. Y ahí es donde está la base de toda la concepción de Jesús, del apostolado, de los verdaderos apóstoles. Así es que el Hijo
a ser el enviado del Padre y cumplir con la tarea que el Padre le encomendó, levantar muertos, dar vida, el juicio universal, entre otras, tareas que corresponden solo a la autoridad y a la dignidad de Dios. El Hijo se nos presenta a nosotros como Dios mismo. Y por esta razón, los judíos no podían entender lo que quería decir esto o más bien no podían aceptar lo que quería decir esto de honrar a Jesús como ellos honraban al Padre. Ese pensamiento era muy difícil de asimilar. Pero por el Evangelio de Juan mismo, al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 28, nosotros vemos, y aquí es muy importante, cuando Tomás, usted sabe que siempre hay hermanos que faltan al culto, ¿eh? Y a veces no vienen, y a veces no vienen ni ahora, que es virtual, que lo único que tienen que hacer es conectarse desde su casa, ¿verdad? Ahora, acuérdense cuando era presencial, pero un día que el hermano Tomás no estuvo en la reunión de creyentes, Jesús se les apareció resucitado, le cuentan, Tomás dice, ¿qué va a estar creyendo yo? Si yo lo vi muerto, si yo no meto mi dedo en su costado, no veo sus heridas, ya, yo no voy a creer, ¿cómo se les ocurre? ¡Ja! ¡Qué gente esta, ¿verdad? Al otro día está Jesús y ahí está Tomás en primera fila y de una vez Jesús se le fue a lo que vinimos, como dijo un señor periodista de este país, se le va directo y le dice, ok, Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado, dése cuenta que soy yo. Y dicho esto, Tomás cae de rodillas, cae postrado, que es un acto de adoración, y confiesa los dos nombres sagrados de Dios dirigidos hacia Jesucristo. Señor mío y Dios mío. Y eso ahí no tiene, en ese contexto inmediato y en ese contexto pragmático, no es como que diga uno, ay Dios mío, va lo que está pasando. No, es él que le está diciendo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y Jesús, que es el que está recibiendo esa declaración, vea que Jesús no le dice, uy, Tomás, no, tranquilo, tranquilo. ¿Se acuerdan cuando Juan en Apocalipsis adora al ángel? Y el ángel le dice, levántese hombre, hay que adorar solo al que está en el trono. Yo soy una criatura igual a usted, yo soy un siervo igual a usted. Jesús en lugar de decir algo parecido, le dice, ay Tomás, porque has visto, has creído, porque has visto, has creído. Así es que Jesús aceptó esa declaración de su divinidad y aceptó la adoración expresada en arrodillarse delante de él. Desde el principio de la iglesia cristiana, los creyentes adoraron profunda, directa y decididamente a Jesucristo. En el libro del Apocalipsis, y quiero que vaya conmigo al capítulo 4 y al capítulo 5, donde vamos a comparar dos secciones de estos dos capítulos. En el Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 9, leemos lo siguiente. Apocalipsis 4:9. Bueno, recuerda que el capítulo 4 inicia con una visión del trono de Dios. Y Juan dice, ahí se abrió una puerta. Y se implica cuando él cruza la puerta, ve un trono. Y en el trono había alguien sentado, que Juan no llega a describir en detalle porque Dios es indescriptible. Solo que él sabe que ahí hay alguien que está sentado. Y su rostro es tan brillante como un diamante. Yo tengo que confesar que los diamantes, los únicos diamantes que yo he visto, los he visto por televisión. Pero me imagino que deben ser una cosa increíblemente hermosa. Y ahí está Juan diciendo,
era como una piedra de jaspe, como alrededor un arco iris esmeralda, es decir, un arco iris verde, una cosa así, pero algo espectacular. Y entonces Juan ve cómo todo el universo se orquesta en el cielo alrededor del trono. Y entonces dice Juan, Apocalipsis 4:9, cada vez que estos seres vivientes, que acuérdense que el trono está rodeado, tiene 4 seres vivientes y luego 24 tronos con ancianos, cada vez que estos seres vivientes dan gloria, vaya subrayando gloria, honra, que tiene que ver con honor, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Vea qué clase de adoración se está dando ahí. Eso es un acto tremendo, magnífico, de alabanza, de adoración a la divinidad. Y note ahora el verso 11. Mire lo que esta gente dice. Mire ahí el verso 11. Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, note la expresión honra, y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Hoy todos estamos al tanto de los derechos de autor, ¿verdad? Copyrights y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Pues Dios tiene los derechos de autor, no solo de un libro muy bonito que habla sobre las maravillas de Dios que se llama Biblia, sino que Dios tiene los derechos de autor de todo lo que existe, de todo el universo. De cuantas galaxias hay y las que no se han descubierto todavía, Dios tiene la autoría de todo esto, le pertenece. Y aquí está el tema de honrar a Dios. Acuérdense, 5:23 de Juan, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. De tal manera que aquí en el cielo se celebra, como es normal, como es natural suponer, la adoración más profunda y más pura a Dios el Padre. Pero en el capítulo 5 se nos introduce otro aspecto del culto celestial, otro aspecto de la adoración. Resulta ser que en el capítulo 5 aparece una situación. El que está sentado en el trono tiene un libro. Y ese libro contiene el destino de la humanidad, la ejecución de los planes de Dios, los juicios de Dios, todo el proyecto. Y no hay nadie digno de abrirlo en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie. Porque lo que está en la autoridad de Dios, solo Dios lo puede ejecutar, solo Dios lo puede ver, solo Dios lo puede saber, solo Dios lo puede realizar. Así es que aquí tenemos al Padre con ese libro. Y entonces Juan, que está ahí viendo todo lo que está pasando, entonces lo que es que lo lleven a uno al cielo y no poder ver lo que está en ese libro y bueno, es como que lo lleven a usted, eh, como que usted toda la vida haya ahorrado para ir a París al Museo del Louvre, ¿verdad? Dijo Cantinflas, el Museo del Louvre, al Louvre ese, y el día que usted llegue, ese día está cerrado porque lo están limpiando. ¡Qué de chicha! ¡Qué decepción! Y ahí está Juan en el cielo. Mire, ese rollo, pero ¿qué es lo que está? Y no se puede abrir. Y Juan comienza a llorar. Y no nos dice tal vez por qué está llorando, pero uno podría suponer, está llorando porque no se puede abrir. Pero entonces se le dice a Juan que hay uno que tiene la autoridad y la dignidad y el poder, no solo de agarrarlo, sino de abrirlo, lo cual implica ejecutar lo que ahí dice.
Y este es el león de la tribu de Judá. Si a mí me dicen que ahí por la puerta del garaje de la casa, si se abre esa puerta va a entrar un león, de ahí yo me imagino que va a ser un león. Y todo el mundo podría esperar un león, pero donde se abre la puerta, no sale un león rugiendo. Sale un corderito degollado, maltratado, que lleva en su cuerpo las marcas del sacrificio. Y este corderito maltratado, herido, se acerca hasta el que está en el trono, recibe del que está en el trono el libro y acto seguido se va a abrir todo. Y lo interesante es que vea lo que dice Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. ¿Qué sucede cuando el Cordero toma el libro? ¿Qué sucede cuando el Cordero está ahí? 5:8. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron ¿ante quién? Ante el Cordero. Como decía mi abuelita, hágale números a eso. Es decir, vea lo que está pasando aquí. Estamos en el mero salón del trono de Dios, donde se adora a Dios, donde no hay nada mal, de maldad, no, o sea, no hay nada, no hay tentación. Es una adoración pura y profunda para Dios. Y ahora, el Señor, que está sentado en el trono, está siendo testigo de que al Cordero, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, al agarrar el rollo la reacción de todos aquellos seres vivientes que están ahí es postrarse ante el Cordero. Y aunque aquí tenemos un argumento de silencio, hay que tomarlo en cuenta, porque el texto no dice nada que el Padre haya dicho, ¿qué está pasando aquí? Quiere decir que ahí al Dios el Padre no decir nada está validando, aceptando, reconociendo como legítimo aquel acto. Y eso sería simplemente rarísimo si Jesucristo no es Dios. Ustedes recordarán lo que dice Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. O sea, si Dios no comparte su gloria con otro, entonces la conclusión lógica que se desprende de esto que estamos leyendo aquí es que Jesucristo es reconocido con plena divinidad en el cielo por las criaturas de altísimo nivel que están en la presencia de Dios y por Dios mismo. Eso es lo que se desprende de aquí. Pero luego vea lo que dice el versículo 12, ahí, Apocalipsis 5:12. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Versículo 13. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todos en la creación que cantaban. Y esto lo hemos cantado en nuestras celebraciones dominicales muchas veces. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos míos,
El cristianismo reconoce a Jesús, el Hijo de Dios, no solo como el Mesías, descendiente por sangre materna del rey David, por parte de su madre María, descendiente legal por adopción por parte de José, no solamente el Mesías, y un extraordinario maestro de la moral, de la ética y de la espiritualidad, sino que el cristianismo desde el principio reconoció a Jesucristo en su calidad de Dios. Los apóstoles de los cristianos del primer siglo no fueron más allá para tratar de explicar cómo era eso. No hay ningún intento de parte de ninguno de los hombres inspirados por Dios para escribir el Nuevo Testamento de tratar de reflexionar, penetrar en el misterio de la existencia misma de la divinidad y establecer las relaciones entre las personas de la Trinidad, como lo harían algunos de los teólogos del siglo III y siglo IV. Y ahí, hasta el día de hoy, los que se han metido a tratar de explicarlo más filosóficamente han incurrido, me parece a mí, algunas veces, en errores, y de ahí salieron unas cuantas herejías, tratando de poner lógica humana en lo que está por encima de la lógica. Pero la evidencia bíblica que nosotros tenemos es de que la iglesia cristiana desde el principio reconoció a Jesucristo como Dios. Y por eso esta afirmación de Jesús de que a partir de toda la autoridad que el Padre le ha dado a él, el resultado sería que todos tengan que honrarlo a él como honran al Padre, tiene mucha vigencia para nosotros. Porque si vamos a ser, y de momento somos, pues, la iglesia de principios del siglo XXI, y en el caso particular mío, no puedo hablar de otros, pero mío, que ya yo sé que yo estoy en la etapa final de mi ministerio, que ya yo tengo que, y estamos pensando en el recambio generacional. ¿Cuántos años me quedan a mí y a mi esposa Maritza para poder ser efectivos y útiles en el reino de Dios? ¿15 años? ¿10 años? O que el Señor me regale unos 25 años más. ¿Qué más quiere uno? Pero cuando se cumplan esos 25 años, o esos 10 años, o esos 15 años, cuando se cumpla el tiempo de este hermano, tienen que venir otros. Sus hijos, los hijos suyos, sus nietos. ¿Qué clase de cristianismo van a tener? Anoche en nuestra reunión de la iglesia de parejas, yo podía ver al menos 3 parejas de matrimonios que son hijos nuestros. Mi hijo y su esposa, el hijo y la esposa, la hija y el esposo de otro hermano de la iglesia, la hija y el esposo de otro hermano de la iglesia. Ver ahí a ellos representa para mí esa esperanza del cambio generacional. ¿Qué clase de cristianismo van a tener ellos? Va a ser un cristianismo confundido, sin sentido teológico, sin definición teológica, atrapado en ese torbellino que se llama pluralismo religioso. Van a terminar pensando que Jesús era simplemente un buen maestro moral y que lo mismo sería leer a la Biblia que a Pablo Coelho y sus libros y nuevos movimientos de espiritualidad, y que lo mismo sería las expresiones religiosas místicas de Oriente que el cristianismo. ¿Qué clase de cristianismo van a tener ellos cuando ya nosotros no estemos? Cuando no estemos para poder recordarles el camino de la verdad y volver a la Escritura. Por eso
es que ustedes, hermanos míos, tienen que volver, y lo digo con toda humildad, tenemos todos que volver al fundamento de nuestra fe, al momento, a la palabra del Señor, para volver a imprimir en nuestras conciencias y en las de nuestros hijos, nietos y según sea el caso, bisnietos, la claridad de la fe cristiana. Próximo sábado vamos a estar celebrando el Día de la Reforma, ¿no es cierto? Es 31 de octubre. Algunos celebrarán el Halloween, nosotros siempre celebramos el Día de la Reforma. ¿Qué clase de concepto de reforma van a tener si Cristo no ha venido los cristianos dentro de 20 años? Miren, ¿en qué momento pasaron 42, 43 años de mi vida? ¿En qué momento? A veces hasta pienso que todavía soy joven, hasta que se me ocurre subir unas gradas, ahí donde me acuerdo que ya no estoy tan joven. Cuando voy por la mitad tengo que parar. Ay, Dios mío. ¿Pero en qué momento pasaron 40 y tantos años de vida? Sirviendo al Señor, enseñando, predicando, yendo y viniendo. ¿En qué momento? Pues en qué momento se van a pasar los próximos 20 años. Y en estos 20 años pueden pasar muchas cosas. Y hoy la iglesia cristiana tiene que ser fiel a su Señor. Quiero mostrarle, bueno, y es que 5:23 dijo lo siguiente: si usted no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Entonces, todos los sistemas religiosos, todos los sistemas de supuesta espiritualidad, todos los sistemas de fe que no honren al Hijo de la misma manera que se honra al Padre, no son de Dios. No provienen de Dios ni glorifican a Dios. Porque el Padre es glorificado en que nosotros glorifiquemos también al Hijo. Y por eso, para concluir, quiero mencionar 3 versículos que salen de la pluma inspirada del apóstol Pablo, que nos van a mostrar con toda claridad esta convicción. El primero está en Tito, capítulo 1, versículo 4, la segunda parte del versículo 4. Tito 1:4, la segunda parte. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Típico de las introducciones de Pablo, ¿verdad? En sus cartas, es iniciar con una bendición. Las cartas antiguas iniciaban con una bendición de la divinidad que el autor de la carta tuviese, que creyese, ¿verdad? Pablo utiliza ese estilo literario para cargarlo de teología. Y por eso, lo que acabamos de leer, que antes lo leí en Nueva Versión Internacional, lo leo en Reina Valera. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, Pablo, en la mente de Pablo, Jesús y el Padre son la fuente legítima, única, fundamental de toda gracia y toda paz. Tremendo, porque Pablo está colocando a Jesús en esa bendición a la altura del Padre. Algunos dicen que no hay que bendecir, porque si ya Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es una ofensa a Dios decirle a alguien que Dios le bendiga, hermano. Bueno, Pablo se la pasaba bendiciendo, solo que no decía que Dios los bendiga, hermanos, sino que Dios les dé su gracia, es una bendición. Segundo pasaje está también aquí en Tito. Tito en el capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13. Aguardando, dice Pablo, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La forma en que está construida esta oración, desde el punto de vista gramatical, indica
que en el pensamiento del autor, Dios y Jesucristo son una sola persona ahí. Y no es que Pablo está pensando que Dios el Padre es el mismo que Jesús. No, 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 no. Lo que aquí quiere decir es que Pablo está consciente de que Jesucristo es al mismo tiempo nuestro Salvador y al mismo tiempo Dios. Entonces Pablo creía en la divinidad de Jesucristo. Y finalmente, Romanos capítulo 9, Romanos 9, sección, como ya ustedes saben, interesante, fuerte, difícil, Romanos 9, en el versículo 5. Bueno, Pablo está diciendo que Jesús es parte del pueblo judío, ¿verdad? Del pueblo hebreo. Entonces dice Romanos 9, 5. De quienes son los patriarcas, es decir, de los judíos, y de los cuales, según la carne, según la naturaleza humana, vino Cristo, el cual es, vea lo que dice Pablo de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Es decir, que Jesucristo es Dios por encima de todo. Yo creo que aquí queda muy claro que para Pablo, Jesucristo es completa y plenamente Dios. Y no había pensado en ese versículo, pero en este momento lo estoy recordando y vale la pena para concluir. En la carta de Pablo a los Colosenses dice algo realmente asombroso, realmente asombroso. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así es que difícil, muy difícil negar la divinidad de Jesucristo en el pensamiento de Pablo. Y si juntamos lo que dijo Pablo con lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 5:23, la conclusión natural es que como cristianos no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe, de que adoramos a Jesucristo, que el Padre es Dios, que el Padre es distinto al Hijo, pero que el Hijo también es Dios, y que el Padre y el Hijo son distintos al Espíritu Santo, que ese es otro tema, ¿verdad? Así es que, mis amados hermanos, les dejo con esta idea. Transmitámosle a nuestros hijos y a los que vengan después la versión bíblica del cristianismo, no lo que la gente o las ciencias sociales o las modas quieran decir hoy. Hoy tenemos que volver a la verdad, y es que Jesucristo, el Salvador del mundo, que murió por usted y por mí para el perdón de nuestros pecados, no solamente era un ser humano que murió, sino que es Dios que se hizo hombre. Y como Dios recibe una misma adoración y una misma gloria junto con el Padre antes de todos los siglos y por todos los siglos. Que Dios les guarde, les fortalezca en la fe y adelante, hermanos míos, que esto se pone bonito. Cada vez estamos más cerca del fin, pero se pone más duro también. Así es que alabemos a Dios y aguantemos, que ya pronto el Señor vendrá, y si tarda más, pues nos iremos yendo uno tras de otro a la presencia del Señor. Hermano Gustavo, un abrazo para ustedes a la distancia. Un abrazo para todos ustedes, hermanos míos, les amo en el Señor. Y adelante, adelante. Y si me ven que salgo a la carrera, es porque ya casi entro a predicar en la iglesia. Y ya la que dirige el culto seguramente ya no sabe qué decir más. Que Dios los bendiga, hermanos míos.
Y gracias por esta oportunidad, pastor. Gracias, bendiciones, Antonio. Oramos al Señor y tomamos un momento para presentarnos delante del Señor en adoración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, en medio de los tiempos que vivimos, donde muchos plantean y dicen, yo adoro a Dios, pero su actitud hacia el Hijo, su actitud hacia Jesús, es una actitud de menosprecio, es una actitud de decir Jesús fue meramente un hombre. Hoy podemos reconocer a través de tu palabra que si honramos al Hijo y le reconocemos, estamos honrando al Padre. Si no honramos al Hijo y lo reconocemos por lo que Él es, no estamos honrando al Padre. Oh Dios, gracias. Hoy tantas personas, amantísimo Dios, quieren vivir una espiritualidad sin Jesús, sin Cristo, sin la cruz. Hay muchos que quieren vivir una vida espiritual sin darle el lugar a Jesús en sus vidas. Cada uno de los que estamos hoy reunidos, queremos darle el lugar a Jesucristo que le corresponde. Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es aquel en el cual habita toda la plenitud divina. Hoy queremos adorarlo. Hoy queremos, como creyentes, como parte de la iglesia del Señor, adorar al Señor, reconocerlo a Él. Oh Dios, que como creyentes podamos caminar en esta vida dándole el lugar que a Él le corresponde, reconociendo que Él es el Señor, el Salvador, aquel que se manifestó y habitó en medio de nosotros, y por eso podemos decir el Dios hecho carne, el Señor hecho carne, manifestado en medio de los hombres para nuestra salvación. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy queremos vivir nuestra espiritualidad honrando al Hijo. Si lo hacemos, estamos honrando al Padre. Padre, gracias. Queremos levantarnos como esa comunidad de fe que proclama y da testimonio del Hijo, da testimonio de Jesús sin avergonzarse, sin temor. Proclamamos que Él es nuestro Dios. Proclamamos que Él es nuestro Rey. Proclamamos que Él es el soberano Señor de nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén y amén. Continuamos con el programa. Así es, Señor, y queremos continuar adorando a nuestro Señor, sabiendo que Él es el que nos sostiene y que Él está en control de todas las cosas. En su perfecta voluntad, aquí estamos hoy reunidos y queremos adorar a nuestro Señor con este canto, sabiendo que Él es nuestro refugio, nuestro escudo, y Él es el que nos sostiene cada día. Bendito sea el Señor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.
Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Gloria al Señor. Él nos sostiene. Él nos sostiene. Queremos abrir un espacio de acciones de gracias. ¿Habrá alguien que en esta mañana y en este tiempo final tenga una expresión de gratitud al Señor y quisiera en este día abrir su micrófono y exaltar al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace? Abrimos un espacio de gratitud y de expresiones de alabanza a nuestro Dios a través de esas manifestaciones de nuestra parte para decirle al Señor gracias. ¿Habrá alguien? Tenga la libertad de poder expresar gratitud al Señor en esta mañana. Buenos días a todos, hermanos. Que el Señor me les bendiga. Hola, Ricardo. Primeramente, pues quiero darle gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, sus cuidados. También quiero darle gracias a Dios por un año más de vida que le pudo conceder a mi hija, Gabriela. Y también quiero darle gracias a Dios por los cuidados que ha tenido con mi familia. Por el tiempo que tuvimos ayer. Ayer tuvimos una pequeña reunión en la casa. Fue una reunión muy bonita, donde compartimos un momento muy agradable, llenos de alegrías, de risas, de un tiempo pues muy de familia, donde quedaron muy remarcados esos valores que nuestros padres nos han inculcado, y gracias también por cada uno de ustedes por estar en la familia del Señor. Así que esas son mis acciones de gracias. Gracias, Ricardo. Bendecimos al Señor y damos gracias al Señor por tu familia también. ¿Alguien más que quiera expresar gratitud al Señor? Buenos días, hermanos.
Bueno, yo también, al igual que, que el hermano, quiero dar gracias por un año más de vida que cumplió mi madre. Le quiero dar gracias a Dios por todo lo que está, por lo que ha hecho y continúa haciendo en su vida, por su salud, porque Dios la ha usado, pienso yo, para enseñarnos a nosotros, sus hijos, muchas cosas y muchos testimonios que hemos visto a través de su vida. Entonces, pues bueno, ese era mi especial agradecimiento y pues también darle gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que hacen parte de nuestras vidas y pues de nuestras oraciones también. Quiero decirles que bueno, los extrañamos mucho y que esperamos volver a verlos pronto y pues que le damos gracias a Dios por ese momento que va a venir de reencontrarnos. Gracias, hermanos. Amén. Gracias, Lina. Damos gracias al Señor por tu madre y bueno, orando al Señor por ese tiempo cercano de poder vernos y poder estar presencialmente adorando al Señor. ¿Alguien más que quiera dar gracias a Dios? Bueno, yo en lo particular quiero agradecer al Señor, agradecer a Dios por ustedes, por la comunidad del Centro Cristiano. Estos días se han estado llevando a cabo algunas actividades de trabajo en la propiedad en Utibé. Ya gracias al Señor se lograron instalar las 2 puertas en los servicios sanitarios y los baños. Y aunque todavía no está culminado el trabajo, agradecemos a Dios por los aportes de la comunidad de fe que nos han permitido avanzar con este proyecto, que aunque ha ido lento, gracias al Señor hemos logrado avanzar en alguna medida. El poder tener habilitado ese lugar en la propiedad es importante para las reuniones que se van a estar retomando próximamente. El poder tener un lugar para utilizar una situación especial es importante para nosotros. Y bueno, seguimos orando a Dios por su provisión y agradecidos al Señor por cada uno de ustedes que de una forma o de otra ha estado apoyando, ya sea económicamente o hemos estado participando en medio de los tiempos de trabajo allí en el lugar. Gracias porque en medio de todo esto vislumbramos lo que pueda venir a corto plazo y seguimos profundamente agradecidos con Dios, sabiendo que Él en su bondad está supliendo para todo esto. Agradecidos con Dios también por hermanos que están apoyando la iniciativa de adoptar una familia pastoral en las iglesias de nuestra organización en la India. Alguien me preguntaba qué es lo que estamos queriendo, de qué manera queremos adoptarlas. Bueno, una familia allá pastoral subsiste con $25 a $35 al mes. Y estamos queriendo adoptar una familia y poder dar una donación en diciembre para enviar una ofrenda a varias familias y poder respaldarlos, apoyarles y bendecirles. Gracias por los que han estado dando. Yo sé que algunos en el proceso de estos meses van a estarlo haciendo y queremos adorar al Señor porque cuando miramos a aquellos que tienen necesidad en medio de sus circunstancias, recordemos que el entorno en la India es un contexto totalmente distinto al nuestro, con circunstancias sociales, económicas sumamente diferentes a las nuestras, pero Dios nos bendice para que podamos ser también para otros. Gracias, hermanos, porque su generosidad va a redundar en bendiciones del Señor. Y sabemos que va a ser así. ¿Alguien más que quiera darle gloria a Dios en medio de este tiempo final de nuestro programa dominical? Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Yo también le quiero dar gracias a Dios por todo este periodo que hemos tenido, cómo nos ha guardado de enfermedades graves. Gracias al Señor también por su provisión y también por el sustento que Él nos ha dado en los desafíos nuevos en el trabajo que tenemos, todos estos cambios que se han producido, toda la ayuda que Él nos da en el corazón, en el temperamento, en el carácter nuestro para enfrentar todos estos nuevos retos que se están dando. Así que le damos gracias a Dios por todo eso. Amén. Gracias, Ronnie. Ciertamente el Señor ha estado allí sosteniéndonos y ayudándonos.
¿Alguien más? Buenos días, hermanos. Buenos días. Bendiciones para todos. Nuestra familia Reyes, Herrera, Saldaña Reyes, se une en agradecimiento al Señor por todas las bendiciones, por todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros en esta semana pasada. Hemos estado, y todos ustedes, hermanos, en oración por un curso especial en el que está mi hermano Oriel Iván Reyes, que es un curso pues especializado en temas de vuelo con instrumento para reforzar su conocimiento en la noble labor que él realiza en el servicio aeronaval, que es en el área de búsqueda y rescate. Y ha sido un curso bastante retador para él. Se había preparado mucho, sin embargo, pues pedimos oración a todos los hermanos porque él se sentía un poquito presionado con lo del curso. Sin embargo, vimos la gloria de Dios en esa primera etapa, donde él pudo aprobar satisfactoriamente, donde decía, bueno, había momentos en los que yo no sabía ni qué ocurría, y definitivamente es donde vemos que el Señor toma el control de todo. Así que queremos agradecerle al Señor por darle a mi hermano esa oportunidad en el extranjero de tener ese conocimiento para luego ponerlo a disposición de su patria, de su país, de servir a los demás. Así que agradecemos por sus oraciones, hermanos, por acompañarnos en todas esas peticiones que hemos tenido a lo largo de las semanas pasadas, y agradecidos infinitamente con el Señor porque vemos su gloria, vemos su rostro, sabemos que Él está con nosotros, y conscientes, hermanos, de que es la voluntad del Señor lo que se realiza en cada momento, en cada una de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Gracias, Kelsey. Bueno, seguimos orando por Oriel en medio de este tiempo, y para que en medio de todo esto él pueda reconocer y entender que Dios está operando y actuando en medio de su vida. Damos gracias al Señor. Queremos terminar nuestro tiempo con gratitud al Señor, con alabanza a Él y reconociendo que Él está con nosotros. Animarles, esta semana tenemos tiempo